Bienvenidos a esta segunda parte de preguntas y respuestas de su tío favorito. Había sido pensado esto para hacerlo en una sola entrega, sin embargo, creo que sus preguntas nos dieron mucho para pensar y para filosofar. Entonces, pues el programa se salió del tiempo que habíamos estimado en un principio. Qué bueno, por supuesto, porque esto habla de que fueron preguntas bastante bien realizadas y que nos dieron pie a poder analizar muchos aspectos de nuestras opiniones. Y pues aquí está la segunda entrega. Esperemos que las disfruten y pues vamos a ello. Pues después de contestar estas preguntas, que la verdad sí fueron algo extensas, vamos a contestar algunas. De hecho, lo acomodamos así. Estamos contestando las preguntas que son más extensas primero, y ahorita vamos a contestar varias seguidas que son un poco más cortas nuestras respuestas. Entonces vamos a comenzar por la pregunta de Claudia García. Claudia García pregunta: ¿qué opinan de los cómics actuales versus la vieja guardia? Es cierto que el nuevo contenido tiene mayor desarrollo en diseño gráfico y demás, pero el fondo de las historias sí enganchan. ¿Qué demeritan de la una y de la otra? Gracias, chicos. Gracias, Claudia. Yo pienso que la verdad es que hay muchas cosas que opinar al respecto, y de hecho nosotros estamos planeando, por ahí te había comentado, un podcast hablando sobre cómics. Entonces por allí quizá ahondaríamos más en el tema de los cómics, pero por lo pronto yo te puedo contestar. Sí creo que había mucho más contenido político en los cómics anteriores. Es decir, por ejemplo, X-Men salió como una respuesta política al movimiento de los derechos de las personas de color en Estados Unidos. Y eso nadie lo notaba en ese momento. Y todos los blancos ahí estaban leyendo a los X-Men y no notaban que en realidad lo que estaban ejemplificando era esto. Es decir, yo sí veo una calidad muy alta en los cómics de antes. Pero ahorita, a pesar de que hay un mayor aporte en el diseño, en el dibujo, en todo esto que es lo gráfico de los cómics, pues yo siento que se basan más en las peleas, en los dibujitos, en que se vean chidos, y no tanto en los diálogos, que son los diálogos los que nos transmiten lo que deberíamos de quedarnos de la historia. Entonces, pues te quedas con sagas que en realidad no te transmiten nada, y todos estos arcos argumentales eternos que están mal realizados los guiones. La neta, antes escribían muchísimo mejores. Antes los escritores le daban un guión al dibujante y el dibujante dibujaba lo que quería según el guión. Y ahorita yo siento que hacen como que dicen, a ver, ¿qué hay en la agenda política que no debemos de incluir? Y le quitan todo el sabor a todos los cómics, y entonces le ponen, pues obviamente le ponen acá dibujos bien chidos, pero pues un diálogo sin sentido o muy simple, y ya pues eso es lo que te entregan, porque pues es lo políticamente correcto que se puede decir. Entonces yo en ese aspecto creo que sí eran mejor los cómics anteriores, y pues a lo mejor vamos a hablar, de hecho vamos a hablar de ellos en un capítulo siguiente. Sí, bueno, yo sí tengo igual, yo creo que ya en el capítulo podríamos ser un poquito más explícitos y ahondar más en el tema. Yo creo que la evolución del cómic desde que nació como tal, que es una parodia o una copia, mejor dicho, del manga japonés, que fue el primero en hacer el uso del recurso del dibujo para narrar una historia, ha sido interesante. Yo no creo, en general, que todas las historias de antaño sean mejores que las que son actualmente. Sí es cierto que, como dice Isaac, que hubo una época en donde este tema político fue muy marcado, con obras como V de Venganza, por ejemplo, que es, pues sí, una alegoría, un tributo a 1984 de George Orwell. Es un cómic excelente, aparte es de mis autores favoritos, que es Alan Moore, uno de los que más me gusta cómo escribe. Y un escritor de cómics excelente, o sea, excelente. Es yo no sé, digo, a lo mejor yo estoy de fanboy, pero es el escritor de novela gráfica, sí, definitivamente, por excelencia. Entonces sí. Y digo, para muestra está, por supuesto, For Vendetta, está Watchmen, está esta serie que a mí en lo particular adoro y estoy súper agradecido con él,
por haberse dado la oportunidad de escribirlo, y obviamente porque él es fan también de Lovecraft, que se llama Providence, y en su antecesor que se llama Neonomicon. Es una obra que toma el universo de Lovecraft y lo introduce al mundo real. De hecho, Lovecraft es un personaje en esa novela gráfica. Es una novela gráfica pues de reciente edición. Entonces yo creo que la comparación entre uno y otro en cuanto a la temporalidad podría ser muy ambigua. Realmente hay mucho del cómic anterior que es rescatable, y mucho del cómic contemporáneo, si le podemos llamar así, que podría ser condenable, y viceversa. Hay historias de antaño que a mí en lo particular no me gustan. Lo comentábamos hace un momento, Isaac, que por ejemplo a mí no me gusta Marvel, pese a que X-Men tiene toda esta carga ideológica sobre el tema de la intolerancia racial en Estados Unidos. Me gusta más a mí DC. Siento que los cómics de DC tienen más esta carga que a mí me gusta, como oscura, de la parte retorcida de la mente de los seres humanos, y no solamente hablando de los villanos, sino también de sus héroes, o en muchos de los casos antihéroes, como el caso de Batman, por ejemplo, que es mi favorito. Bruno Díaz, o Bruce Wayne, está loco. Él está loco. O sea, tiene muchísimos traumas por la muerte de sus padres, tiene muchísimas inseguridades. Sus enemigos son un reflejo propio de lo que él está luchando constantemente en convertirse. Hay un cómic en particular que les quiero recomendar que se llama La Broma Asesina. Léanlo, por favor. El final, sí. Ese final los va a dejar con la boca abierta. Entonces, yo creo que el cómic es un reflejo importante de la sociedad en el tiempo. Hoy, por ejemplo, yo rescataría muchas obras como Metal de Batman también, que es una de las que más me gustan, que también tiene poquito que salió. Muchos de los villanos que también reflejan la sociedad. Hace poquito vimos una adaptación del Joker, muy buena, por cierto, que no deja de ser una copia de Taxi Driver, pero aún así habla muy bien de esta parte, ¿no? De la función del cómic, de crear un personaje, una psicología que demuestre qué está mal en nuestra sociedad, que yo creo que ese es el origen fundamental de las tiras cómicas. Hay otros usos del cómic, no propiamente para historietas como las conocemos de superhéroes. Está todos los cartones políticos que se han hecho. Por ejemplo, está aquí en México Trino, está Rius, que han hecho Mafalda, que han hecho toda una carrera para la crítica social y política, que yo creo que sería una parte muy importante de decir, y que a lo mejor no está encasillado en este imaginario que tenemos nosotros de lo que es el cómic, pero que son un cómic. Y también está el libro vaquero. El libro vaquero. No, de verdad es que sí, digo, también demuestra una parte de la sociedad mexicana. El libro vaquero, es que hay una cosa. Está el libro vaquero y están las chambeadoras. Y hay que saber diferenciar entre ellas. Porque el libro vaquero eran historias de aventura. El libro vaquero era este héroe que salía y rescataba a la mujer indefensa, porque pues era el retrato de la sociedad en ese momento. Pero aunque los personajes eran ambos, uno muy musculoso y la otra muy exuberante, no había allí nada ni sexual ni erótico. Ahora están las chambeadoras, que son esta serie de revistas que va utilizando el mismo aspecto gráfico que tienen, la misma apariencia gráfica que tiene el libro vaquero. Ya entonces empiezan a narrar historias pornográficas y ya historias de esas hay un montón, y mucha gente te confunde y piensa que si tú estás leyendo el libro vaquero estás leyendo pornografía. No es cierto. Por ejemplo, hay una novela de estas tipo de libro vaquero que se llamaba El Misterio de Oyuki, que era un novelón. Y yo lo leía de niño, no traía nada, o sea, yo lo leía de niño, yo estaba en sexto de primaria, y yo lo leía porque un amigo las llevaba a la primaria, porque su hermano que iba en la prepa las compraba. Entonces, mucho podemos aprender del cómic, y el cómic en México tiene bastante recorrido. Historia. Sí, tiene bastante historia, y entonces el cómic en realidad sí tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Igual y después vamos a andar un poquito más en eso. Bueno, pues vamos con la pregunta de Kirley Rod Pérez. Dice:
¿Creen que los nuevos escritores solo crean historias basadas en antiguos escritores y eso perjudica que haya muchas historias similares? Yo creo que no. Yo no creo que los nuevos escritores estén basándose en historias antiguas. En realidad, yo creo que más bien están tomando aspectos de otras historias para poder construir las suyas. Sí creo que hay toda una tendencia de retelling. Sí hay como muchas historias que están tomando personajes de otras novelas ya clásicas y las están transpolando a una nueva, pero no todas son malas. Por ejemplo, hay una que se llama Drácula, el origen, me parece algo así, que a primera vista podría parecer que es una novela muy mala, pero yo he estado viendo reseñas por todos lados al respecto de esa novela y todos hablan maravillas de esa novela, y gente que respeto en el tema de que sé que tienen una muy buena opinión en el sentido de recomendar. Que tienen opiniones similares. Exactamente. Entonces, otra de ellas es Territorio Lovecraft, por ejemplo, que ya hay una serie en HBO que habla también en una serie de cuentos de todo este tema de la problemática de la intolerancia racial. Yo no creo en definitiva que los nuevos escritores solo crean historias basadas en antiguos. Yo creo que sí se ha perdido mucho el tema de la originalidad para poder crear historias, pero esto obedece a la escuela que tienen estos escritores. Es decir, si son personas que se iniciaron leyendo esta literatura juvenil de la que ya hemos hecho mención anteriormente, pues muy probablemente van a ser escritores pobres en su narrativa, en su forma de construir personajes, van a ser personajes vacíos, etcétera, etcétera, y eso va a restar originalidad, y puede que eso se pueda interpretar como que están retomando historias del pasado porque hablan de lo mismo, pero es lo que decíamos de la literatura juvenil. En muchos casos la calca de la historia se ve explícita en los libros que van saliendo de autores diferentes incluso. Entonces yo creo que más bien es eso, el tomar el cliché como un recurso literario y que se esté ocupando una y otra vez al respecto de las nuevas historias. Entonces, más que retomar a otros autores, están haciendo uso de las mismas fórmulas que ya funcionaron en el pasado. Es que es eso de hecho. Yo no sé si tú veas este programa que se llama Shark Tank. No me han platicado, pero no lo has visto. Bueno, se han hecho populares sus videos. Es este programa en donde algunos de los empresarios más importantes de la región en donde se esté transmitiendo el programa, porque hay para Latinoamérica, hay para México, hay para Colombia, hay para Estados Unidos. Entonces, aquí en Shark Tank México, unos chavos traían un proyecto para ver si tu libro iba a funcionar. Así decía, ese era el proyecto. ¿Va a funcionar tu libro? ¿Va a vender tu libro, sí o no? Y entonces, si va a vender tu libro, se lo pasamos a una editorial. Esa era la propuesta. Entonces era con una aplicación. La aplicación lo que te hacía era una encuesta sobre qué aspectos tenía tu libro. Y era tal cual, o sea, te preguntaba, o sea, te lo estoy simplificando mucho, pero decía, ¿tiene todos los clichés de la novela juvenil? Sí, no. Si los tiene, sí vende. ¿No los tiene? No vende. Prácticamente era eso. Entonces, si nos limitamos a que la industria haga eso, o los escritores se limiten a utilizar fórmulas para escribir, entonces sí vamos a estar leyendo solamente cosas repetidas y repetidas y repetidas. Pero hay muchísimos escritores que están haciendo cosas muy distintas que a lo mejor no encuentran su lugar en las editoriales grandes y que se van a las editoriales independientes, y entonces allí sí puedes tú buscar buena literatura o literatura que presente nuevas cosas. Como yo lo decía, y había una frase de Al final del arco iris de este libro de Bernard Bing, que ahorita no encuentro, pero que decía más o menos así: la literatura está en un lugar, en un tambo, ponte tú, imagínate que está en un tambo, y ahí está toda la literatura del mundo. Hay quien escarba y escarba y escarba y saca, y a veces saca algo que le sirve más o menos, y hay quien se esfuerza más por escarbar y buscar, y ese logra sacar algo interesante y algo brillante y hacer algo bueno con eso que sacó de allí. Eso es lo que hacen los escritores ahora. Entonces, este libro esa no es la frase, digo, eso es lo que transmite, pero es lo que yo pienso. Yo pienso que es así. Aunque veas
cosas o aspectos que se repiten en una novela, no es esta fórmula de utilizar clichés para sacar el libro rápido. Entonces yo no lo veo así. Quizá hay que buscar en otras editoriales, porque es bien sabido que tanto en editorial o en sellos editoriales se dedican a ciertos géneros o a cierto tipo de lecturas. Entonces nada más busca otro sello o busca otra editorial. Quizá en editoriales independientes puedas encontrar voces nuevas y narrativas nuevas que te puedan ayudar a cambiar esta opinión, si es que la tienes, y si no, bueno, nosotros no creemos que esto sea así. Exactamente, digo, como una acotación, las editoriales que yo recomiendo para descubrir estos nuevos autores interesantes es, por ejemplo, Impedimenta. Se me hace una muy buena editorial y que tienen muy buenas propuestas. La Biblioteca de Carfax. Patrocínanos, Impedimenta. Impedimenta, patrocínanos. Biblioteca de Carfax, patrocínanos. Por favor. Anagrama también tiene muy buenas historias. De Anagrama, y fíjate, y yo siento que Anagrama es medio mainstream. Sí. Pero Anagrama tiene muy buenos títulos. Exacto. O sea, si tú te pones a buscar, Anagrama tiene muy buenos títulos. Yo no había agarrado un libro de Anagrama porque como que decía yo, son como bestsellers. No. Pero no son bestsellers. O sea, no es como de bolsillo, que ellos sí son puro bestseller. Ese sello a eso se dedica, a sacar puro bestseller en tamaño pocket. Anagrama sí tiene muy muy buenas colecciones. De hecho están sacando una colección que se llama... Sí, de hecho Anagrama tiene una creo que se llama Contemporáneo, no recuerdo bien cómo se llama la colección, pero está editando a una escritora argentina, actualmente está viva y está escribiendo, que se llama... ¿cómo se llama? Dame un segundito. Compacto 50. Este de Compacto 50 es tiene varios libros. Yo vi varios libros de ciencia ficción entre estos y me llamó mucho la atención, por eso la colección. Pero no solamente se dedica a ciencia ficción la colección, es de otros temas también. Por ejemplo, tengo por aquí uno de romance medio... Pues es que es un romance medio raro. Lo pueden buscar, se llama Alta Fidelidad, es de Nick Hornby. Y este libro es muy bueno y no es para nada cliché. O sea, es un romance bien, por eso les digo, es un romance raro. Pero es romance al final de cuentas, pero no es para nada cliché. Entonces, buscando en este tipo de editoriales, sí puede uno encontrar otras voces y otra manera de decir las cosas, otras narrativas. Exacto. Y ¿Ya encontraste la colección? Sí. Bueno, la colección no recuerdo bien cómo se llama, pero ya encontré a la escritora, se llama Mariana Enríquez. Ya, Narrativas Hispánicas se llama. Ok, sí, y es que, por ejemplo, y hay editoriales que se dedican solo, por ejemplo, ahora, con todo esto, movimiento feminista y todo, hay editoriales que se están dedicando solo a editar mujeres. Y si tú eres de las personas que dice, es que no leo mucho a escritoras, busca una de estas editoriales y pregunta qué es lo que tienen y compra de esas editoriales. Porque es cierto, como lo dijimos en el caso de Mary Shelley, por machismo a veces callan esas voces. Y ahorita, por ejemplo, están resonando mucho las voces de Úrsula K. Le Guin, de esta... Ay, Dios, es que se me olvida. Hay dos escritoras de ciencia ficción que están sonando, que están haciendo su repunte, junto con Margaret Atwood, que Margaret Atwood también fue como que medio ignorada, pero ahorita ya se está nominada al Nobel. Entonces, las voces femeninas están recibiendo una amplitud muy buena, con editoriales no tan famosas, sino con editoriales ya más de nicho. Entonces acérquense a esas editoriales. Yo igual también les recomiendo igual Anagrama con Marina Enríquez de Nuestra Parte de Noche. Es una historia de terror buenísima, de verdad muy buena. Es una de las escritoras contemporáneas vivas aún y jóvenes que podría decirte que no caen en este tema de estar reciclando historias ya hechas o clichés ya establecidos. Y otra, Pilar Pedraza. Pilar Pedraza es una de las escritoras que más edita Valdemar, de terror, y que es muy buena. Yo te puedo recomendar El amante germano, es una novelaza.
Si te encuentras algo de Piedra Pedraza, por favor, cómpratelo y seguro este tipo de escritores y de editoriales te van a quitar esta etiqueta que tiene sobre que los nuevos escritores están posándose solamente en los hombros de antiguos escritores. Entonces, esa sería como nuestra opinión al respecto de ese tema. Bueno, pues continuando, tenemos a Paulina Elizabeth, que ella es una de nuestras administradoras también en el grupo de amantes de la lectura. Y ella nos dejó por acá una pregunta. Si pudieran elegir conocer a un escritor vivo o muerto, ¿a cuál sería y por qué? Ok, yo creo, primero que nada, gracias por tu comentario, Paulina. Siempre les hemos dicho, los admins de allí de Amantes de la Lectura, pues son nuestros amigos y nos han apoyado bastante en este proyecto. Si yo pudiera elegir conocer a un escritor, pues para empezar, pues lo conocería vivo, ¿verdad? Porque si lo conozco muerto, no le voy a poder preguntar nada. Digamos que lo puedes revivir. Como bueno, Herbert West. El reanimador. Ok, aunque no... ok, ya entendí. Ay, me quería hacer el chistoso. Bueno, no, yo creo que yo sí que me gustaría platicar con Stieg Larsson. Stieg Larsson escribió la trilogía Millennium y es una de esas trilogías que me han hecho más adicto a la lectura. Y aunque no... Tiene rato que no leo novela negra, sí aprecio mucho lo que él hizo. Y por el cual yo quisiera platicar con él es porque yo quiero saber cuál era su visión de la saga. Porque él decía que su visión era de 10 libros de esa saga. Entonces, él nada más escribió 3, hizo el borrador del cuarto, y para cuando entregó el tercer libro, se murió y después los imprimieron los libros de manera póstuma. Entonces, yo creo que sí le preguntaría qué era lo que él quería hacer con esta saga, que la verdad es, revolucionó la novela negra sueca de un modo como no lo habían hecho desde hacía mucho tiempo. Los antecesores como de este boom de la novela negra ya fueron en los años 70 y él escribió esta obra en los 2000. Entonces sí hubo por lo menos unos 30 o 40 años de diferencia entre un estirón y otro. Y él fue el que empujó a muchos escritores, tanto en su fama como en su manera de escribir, como a John Esbo o Camila Lambert, que ahorita son muy sonados, pero que sin su aporte ellos no hubieran tenido la plataforma mundial que tienen ahorita. Entonces yo sí quisiera platicar con él, además de que él era un periodista muy bueno, entonces de hecho por eso perdió su vida, es lo que se especula. Entonces sí habría algo de eso que me gustaría preguntarle. A mí en particular, quizás esto suene a cliché, pero... yo ya sé, por eso yo quería contestar primero. Yo ya sé a quién vas a revivir. Creo que seguramente te equivocarías, mi queridísimo Isaac. Porque no. No, así. Sí, a ver. No es a Lovecraft. No. Sería Tolkien. Es a Cthulhu. Es a Cthulhu. No, porque no está muerto lo que yace. Porque exactamente, porque no está muerto lo que puede yacer eternamente. Y con los eones extraños por venir, aún la muerte puede morir. Pero no es. Me encantaría, sí. Yo creo que sería muy bueno una discusión política con Lovecraft, pero no. Yo creo que. ¿Por qué es tan racista? No. Yo creo que los grupos de Lovecraft. Sí, todo el mundo habla de y es hasta desgastante, porque yo creo que en algún momento tendremos que hacer nuestro capítulo de Lovecraft y ahí ahondaré mucho al respecto. Porque hay una diferencia en ese tema. Yo creo que hoy, por ejemplo, se podría decir que las mujeres el día de hoy son feministas. Quizás en 200 años, más adelante en la historia, el feminismo se ha visto como algo malo, como hoy es mal visto el racismo. Sí, van a decir que hay que evitar la misandria. Exactamente, ¿no? Por ejemplo. Y algo que yo quiero decir y que es mi posición personal, yo no creo que Lovecraft haya sido racista. Porque en el tiempo de Lovecraft el racismo no existía. No había un concepto que definiera
el racismo como tal. No había una definición de decir esto está mal por esto, y no está bien ser xenófobo, no está bien ser discriminar a una persona por el color de su piel. No existía, era algo normal, era algo incluso consentido y era algo que estaba bien visto ante la sociedad blanca de Estados Unidos. Lovecraft no era racista, era una persona de su tiempo. Pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Entonces, ¿a quién revivirías? A Tolkien. Sí, fue... A Tolkien. Porque realmente hay tanto de su imaginario que no está completo, que a mí me encantaría saber. Por ejemplo, hay muy poquito lore acerca del rey brujo, de Angmar. O sea, no sabemos nada de él antes de convertirse en un Nazgûl. Y me encantaría saber qué era él, de dónde viene, si era de alguna parte de la Tierra Media, si venía de Númenor, si venía no sé, de Harad o de Rhûn, no lo sé. Y me gustaría mucho saber eso. Me gustaría más saber sobre el lore de todo el lejano Harad, que incluso ni siquiera hay mapas hechos por Tolkien de esa región de la Tierra Media. Todos los mapas que están por ahí en internet son hechos por fans que se imaginan cómo era esa parte de la Tierra Media, y conocer todos esos huecos que quedaron desafortunadamente incompletos por su muerte, porque nunca llegó a completar el Silmarillion, y porque es una historia que a mí me tiene fascinado desde que la leí, desde que yo leí El Hobbit y después El Señor de los Anillos y después el Silmarillion y Los Hijos de Húrin, etcétera, etcétera. Estoy cautivado con la historia de Tolkien, estoy cautivado de una manera que no creí que fuera capaz, y la verdad es que tengo muchas dudas que me encantaría resolver y que por supuesto me encantaría platicar de cara con Tolkien, ¿no? Y decirle, bueno, a ver, ¿qué pasa con estos personajes? ¿Qué pasó con los Magos Azules, por ejemplo? No hay ni idea de qué pasó con ellos, que son uno de los Istari que fueron enviados por los Valar a la Tierra Media para combatir a Sauron, que evidentemente formaban parte junto con Gandalf, Saruman y Radagast. En este momento acabamos de perder como al 50% de nuestra audiencia que no entiende qué es todo lo que estás diciendo. O sea, este podcast acaba de aumentar su nivel de geek como al 130%. Pero te entiendo completamente. Sí, la verdad es que sí, te comprendo, y es que es por los mismos motivos de los que yo reviviría a Stieg Larsson, porque quiere saber la plenitud de su obra, cuál era. Entonces yo igual quisiera eso, y sí, igual si me invitas cuando revivas a Tolkien me avisas para ir a echar una platicada, claro, ¿no? También. No, sería un hito para mí. Incluso creo que lo grabaría y lo colgaría en YouTube para que todo el mundo pudiera ver la respuesta del maestro acerca de lo incompleto que quedó su obra, desafortunadamente por su fallecimiento, ¿no? Pero yo creo que sería a Tolkien a quien yo rescataría con mis poderes de nigromante de la muerte, ¿no? Vale. Bueno, siguiente pregunta. Lili, otra de nuestras administradoras. Lili, muchas gracias por tus comentarios, por seguirnos y por tu pregunta, que dice: ¿creen que el boom de las plataformas como Wattpad, Linet, etcétera, y los libros que han salido de ellas denigran a la literatura? No, porque las mayorías no pueden considerarse literatura. Exactamente. Es más simple. Yo te puedo decir, Lili, que hay libros que salen de plataformas electrónicas, como por ejemplo Amazon. Amazon nos hizo un favor con un escritor que se llama Hugh Howey. Hugh Howey tenía una historia y quería platicarla, pero nadie se la compraba. Entonces Amazon tiene esta plataforma, o tenía, la verdad ya no me acuerdo, en donde tú publicabas por capítulos y las personas se suscribían a tu canal de Amazon, en donde tú dejabas tus escritos, y por semana él tenía que ir dejando un avance, porque la gente le estaba aportando monetariamente para que él les escribiera. Ajá. Entonces ellos les interesaba la historia, pagaban por capítulo, o creo que por suscripción, algo así era,
Entonces, él fue entregando su trilogía que se llama Espejismos. La trilogía se llama Espejismo. Tiene 3 partes, que es Espejismo, Desolación y Vestigios, que fueron publicados en Amazon. Primero para que él siguiera escribiendo, ¿no? Luego no lo pelaron, pero se hizo muy famoso en Amazon. Y de allí él se autopublicó. Cuando él se autopublica y que empieza a vender tiradas de sus libros y hace reimpresiones de sus libros de manera independiente, que para aquellos que quizá nos escuchen o que conocen a personas que se publican de manera independiente, eso es muy difícil. Agotar un tiraje es bien complicado, aunque sea poquito. Lo ubican y le compran los derechos de publicación de su historia y vende. Bueno, la publicidad aquí, esta es el libro que yo tengo, es de Ediciones Destino. Dice 800,000 ejemplares vendidos en todo el mundo. Entonces el vato salió de esta plataforma de Amazon y yo ya leí la historia y la historia es buena y es ciencia ficción y es muy buena. Y la verdad, o sea, es un planteamiento que no tiene clichés de ningún tipo, que no tiene estas cosas románticas que hartan. Tiene un manejo del tiempo bien diferente, porque el primer libro es en un periodo de tiempo y el segundo libro, que es la continuación, es en un periodo de tiempo completamente diferente, cosa que se ha hecho últimamente en las sagas de ciencia ficción, porque por ejemplo con Cixin Liu, él hace lo mismo en El problema de los 3 cuerpos. Te lleva por 3 periodos de tiempo completamente diferentes y los personajes son totalmente otros, pero aún así te desarrolla la misma historia. Entonces, este tipo ya sigue escribiendo ahora ya bien publicado, sigue escribiendo ciencia ficción y escribe muy bien. No te voy a decir que es el nuevo Asimov, pero escribe muy bien y salió de esa plataforma. Y era una plataforma electrónica donde él publicaba él solito lo que él escribía. Lo que yo pienso es que las editoriales le prestan atención a lo que vende más y no a lo que tiene calidad. En este caso, él, porque vendió mucho, terminó siendo publicado. En el caso de Wattpad, los que ganan los premios Wattis son las que terminan siendo publicadas. Pues la verdad es que yo he leído novelas de Wattpad y son pésimas. Entonces, no tienen calidad literaria, no se puede considerar literatura lo que ha salido de allí, y por eso yo diría que no denigran la literatura, porque no se pueden considerar como tal. Pero no satanizo las plataformas. Sí critico a las editoriales que solo venden lo que es más popular. Entiendo por qué lo hacen, no por eso me gusta. Concuerdo completamente, Isaac. Yo creo que sí, efectivamente no podríamos llamar literatura a lo que está escrito en Wattpad. Sin embargo, sí creo que a lo mejor está mal encauzando a los lectores. Lo que en su momento hizo ya la literatura juvenil, yo creo que Wattpad es una consecuencia de ello. Historias pobres, historias que no tienen pies ni cabeza, historias que carecen de todo tipo de recursos literarios, sintaxis, profundidad, de construcción de personajes, etcétera, etcétera, y un larguísimo etcétera, están incluidas ahí. Y desafortunadamente, gracias a que el acceso cultural a la lectura es un poquito complicado, afortunadamente existen bibliotecas, que yo es algo que quiero recomendar muchísimo hoy en este podcast. Por favor, utilicen bibliotecas. Van a encontrar textos que difícilmente en su momento van a poder encontrar para que los puedan adquirir ustedes. No es absolutamente nada malo que vayas a sacar tu tarjeta de librería, de biblioteca, y te vayas a leer allá. Hay muy buenos títulos. O los pides prestados, se los llevas a tu casa. O los pides, sí, exacto. O sea, yo tengo mi tarjeta de la biblioteca que tengo aquí cerca, y en realidad sí tienen, por ejemplo, yo la historia de Interminable no la tenía, y la pedí prestada porque pues la quería leer. Exacto. Y ya después me la pude comprar, pero la leí, o sea, porque ahí estaba en la biblioteca. Entonces es un muy buen recurso. Exactamente. Y aparte yo creo que son cosas valiosísimas que deberíamos de conservar como parte de la humanidad. Así como el PDF hoy está haciendo lo suyo en internet, las bibliotecas han hecho y espero que sigan haciendo lo suyo en todo el tema de cultivar
a las personas. A lo que voy con esto es que, bueno, estos recursos o bien son muy poco utilizados, muy poquita gente va ya a las bibliotecas. Lo que tienen acceso hoy los jóvenes es justamente a todo este tema, a todos estos recursos en internet que son muy malos. En ese sentido, yo creo que más que denigrar a la literatura, están denigrando al lector. Lo están volviendo un mal lector y lo están poniendo en una situación en el que están diezmando completamente el propósito de una buena historia. Eso sí creo. Pero fuera de eso, de que denigren a la literatura, yo creo que no, porque ni siquiera representan a la literatura. Es más, yo creo que podría ser mucho más representativo Crepúsculo que cualquiera de las cosas escritas en Wattpad o en Linet. De hecho, hay un género literario al que pertenece Crepúsculo que se llama romance sobrenatural. Entonces, ¿es un género literario? No sufre de tantas carencias como lo que hay en Wattpad. O sea, Crepúsculo hay que aceptarlo. Al menos... No sufre de... O sea, no quiere decir que sea algo excelente. Ya la calidad de la historia y todo eso lo es otra cosa. Pero tiene menos carencias que lo que hay en Wattpad. O sea, así de mal estamos en Wattpad. Exactamente. Entonces, a todas las personas que escriben y leen Wattpad, no se lo tomen personal, pero es algo malo. Yo no recomendaría nada en ningún momento a nadie que vaya y lea esas historias. No lo haría. Es que me da risa que... No es personal. Me da risa que dices, no me lo tomen a mal, pero están mal. No, pero es... Y hasta te acercaste a la cámara. Sí, pero están mal. Entonces... No, pues es que no es nada contra las personas en realidad. Si Wattpad fuera una plataforma en donde salieran buenas historias y que tú dijeras, es que sí, bienvenido. O sea, en otros lados puede salir una historia de este modo. En Patreon hay muchos escritores independientes que ya son conocidos por sacar su Patreon o su... No sé, es que hay varias plataformas similares a esto. Sacan su fondeadora y dicen, quiero escribir mi novela, pero solo quiero dedicarme a escribir mi novela. Si tú me donas, yo te voy a dar una edición de mi libro inmediatamente firmado y te voy a dar esto y te voy a dar el otro y me voy a tomar una foto contigo y bla bla bla. Y sacan su libro y como son escritores que las editoriales no les dan espacio, ellos se autopublican, pero son buenos escritores. Es decir, hay recursos para ti que estás escribiendo, hay recursos que no te rebajan a este tipo de canales en donde la literatura es nula. Entonces, busca convocatorias para premios. Hace poco, de hecho, este año pasado, el premio Mauricio Achaer, creo se llama, que da... el de Gandhi, ¿no? Exactamente. Lo ganó una chica con puros premios de escritura. Ha estado pagándose el hecho de escribir libros. Y ella platicaba en la entrevista que le hicieron, ahora que le entregaron el premio, bueno, ahora hace ya casi un año que le entregaron el premio. Ella platicaba, ¿y cuándo aterrizaste tu idea? Pues es que me gané una beca para irme a un retiro en una casa de escritores, creo que en Tijuana. Y allá con otra escritora platicando, ella me enseñó estos recursos y tal, y yo pude aterrizar bien la novela y la terminé. Y ahí terminó su novela, con esa beca, con ese retiro. Y luego la publica, la manda este premio y le dan su premio en efectivo y aparte publican el libro. Es decir, hay opciones para ti que quieres ser escritor, pero hay que buscarle. Y la verdad, depende mucho de la plataforma, la seriedad con la que te vayan a tomar después. Yo repito, en Wattpad no hay literatura. No denigra la literatura porque no lo hay, pero sí, como tú lo dices, sí puede que esté denigrando al lector y lo esté subestimando demasiado. Así es. Y bueno, pues continuando con la siguiente pregunta, Edna Moore nos pregunta, ¿cuál es la adaptación al cine o televisión más apegada al libro que hayan visto? Bueno,
Antes de dar mi respuesta, yo quiero hacer una pequeña aclaración aquí al respecto. Es importante que se entienda que las adaptaciones son eso, adaptaciones. No se puede tomar una historia de un libro y calcarla a la pantalla grande o a la pantalla chica. ¿Por qué? La forma de narrar es completamente diferente. Y cuando tú lees un libro, normalmente hay una persona que te está contando la historia. Puede ser un personaje, puede ser un narrador todopoderoso tipo Dios, que sabe todo y te lo está contando. Ese recurso no puede usarse en el cine, por ejemplo. Si tú estás viendo una película, no vas a escuchar al personaje describiéndote cómo es la escena, porque la escena la estás viendo tú. Es decir, este narrador que te aclimata dentro de la historia dentro de un libro es suplido en el cine y la televisión por la narrativa visual que el director esté haciendo implícita en la obra. Y la narrativa de un libro no siempre es favorable para contar una historia de manera visual. En ese sentido, se deben tomar decisiones para adaptar la historia a una narrativa cinematográfica y se pueda presentar ante un público. La otra razón de por qué las adaptaciones no pueden ser iguales o fieles a un libro es el tema del interés. Ya lo decía Isaac hace un momentito cuando respondíamos la pregunta de a quién reviviríamos. A veces el tema de un libro se hace tan especializado que va solamente en función de los fans de ese libro. Y para una película eso no es nada bueno. Deben de recaudar lo invertido y ganar dinero. Y solamente se puede hacer si se coloca un elemento dentro de la historia que pueda serle atractivo a la mayor cantidad de personas. Es decir, por ejemplo, cuando Peter Jackson adaptó El Hobbit, que todos los fans del Señor de los Anillos están súper enojados con él por la forma en la que metió ahí a Tauriel casi como a calzador y cambió un montón de cosas de la historia, es porque Peter Jackson tenía un compromiso de vender con su película. Y la forma de interesar a otras personas en la historia era hacer un común denominador de la que la gente pudiera entender. Tenemos que tener siempre presente que no todas las personas que van a ver una adaptación cinematográfica siquiera están conscientes que está basado en una obra literaria. Y por otro lado, no se puede hacer fanservice todo el tiempo con el tema de las historias, porque no siempre va a resultar conveniente para vender la historia, porque no todos van a entender de qué va. Es decir, si yo nunca he leído El Señor de los Anillos, probablemente no puedo entender de qué está hablando el personaje si no he leído previamente los libros. En función de eso van las adaptaciones. Dicho esto, yo creo que la adaptación al cine que yo he visto más acercada al libro sería, yo creo que El Señor de los Anillos, de Peter Jackson. Yo creo que si bien hay muchos cambios, por ejemplo, y aquí yo creo que es un ejemplo perfecto para lo que acabo de decir. Aragorn en el libro, por ejemplo, nunca llevaba una espada. Nunca llevó una espada como lo lleva en la película. Él todo el tiempo llevaba los fragmentos de Narsil, de la espada que rompió Sauron cuando Elendil peleó contra él en la batalla. Ahí va el rating, ahí va el rating. Bueno, a lo que voy, ¿no? Que sí, justamente eso, que si eso lo contaran en la historia, sería inverosímil. Dirías, ¿por qué? O sea, ¿cómo rayos este tipo va a pelear una guerra si no tiene ni siquiera una espada? Entonces Peter Jackson tomó la decisión de darle una espada a Aragorn. Otra cosa que no existe en el libro, por ejemplo, es la joya esta que le regala Arwen a Aragorn como prenda de su amor. De hecho, es Aragorn el que le regala su anillo milenario a Arwen como prenda de su amor. Pero todo ese tipo de cosas no son funcionales para la historia. Entonces, es por eso que se cambian a la hora de hacer una adaptación al cine o a la televisión. Y bueno, pues esa sería mi respuesta. La que yo he visto que se parece más al libro es El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Ok, yo tendría que decir que ya he expuesto lo que dijiste al principio. Evidentemente no se puede una
copia exacta de lo que dice el libro. Y quisiera agregar a eso el hecho de que, por ejemplo, es como quien dice, yo no leo a Shakespeare porque Shakespeare no se debe leer, tienes que ir a verlo al teatro. Entonces, es por ejemplo también que con las novelizaciones de las películas que ya salieron, te hacen novelizaciones de la película, pues nada más para vender un libro más con la misma historia. Pero pues yo no acostumbro leer esas novelizaciones porque ya me vi la película y la película salió primero. Entonces yo creo que pues es hay para cada público. Entonces evidentemente te vas a tener que aguantar que las cosas no van a ser iguales en la película que en el libro. Pero a mí me gustó, basándome en eso, a mí me gustó mucho la adaptación que hizo HBO para la televisión de la novela Fahrenheit 451. Porque respeta muy muy bien la esencia del libro, pero le añade un argumento por ahí que hace la película atractiva para el televidente, porque pues era una película para la televisión, y no te tiene forzosamente ligado a este tema filosófico que se transmite en la novela. Es decir, sí te lo presenta, pero te permite verlo más representado en una situación en donde hay algo físico que tienes que rescatar y no esta cosa metafórica que representa el conocimiento y todo esto, sino que el conocimiento que quieren rescatar quienes se oponen a la quema de libros, acá sí existe ese almacenamiento físico del conocimiento y lo quieren rescatar. Y la novela en realidad pues es de eso. Fuera de eso, a mí me agradó bastante esa adaptación y creo yo que al darle el sentido correcto, al darle el mismo sentido a la novela, creo que es una muy buena adaptación. Aquí ya podríamos hablar de algo que yo te comentaba a ti, que es la traducibilidad transmedia de una obra literaria a una obra televisiva o cinematográfica. Pero pues eso quizá ya sería un tema más extenso. Y ya para finalizar, nos hace el honor, mi querido Isaac. Claro, nos dice Micaela. Micaela pregunta dos cosas. Primero, bueno, de hecho no pregunta dos cosas, pregunta un montón de cosas, pero dejó dos comentarios. Dice, primero, ¿alguna vez visitaron un lugar solo porque sale nombrado en un libro? Por ejemplo, algún parque, catedral, museo, bar o lo que fuera. Yo una vez leí sobre el castillo Pitiamiglio en Uruguay, no me acuerdo el nombre del libro. Y desde ese día me obsesioné con ir a visitarlo. Cuando logré ahorrar el dinero para viajar, lo primero que hice fue visitar ese castillo hermoso. Qué bueno, Micaela, que tuviste oportunidad de visitarlo. Yo personalmente nunca he podido visitar un lugar del cual haya leído por el simple hecho de haber leído sobre él, aunque sí me gustaría, por ejemplo, tomar el tour de Millennium. Hay un tour en Suecia por los lugares en donde se narra la historia, donde transcurre el libro Millennium, la trilogía, y en Suecia hacen un tour por todos los bares, calles y lugares que se dicen en la novela. Ese es un tour que a mí me gustaría tomar, pero no lo he tomado porque pues nunca he viajado fuera de mi país. Yo no he tenido la suerte, quizás tampoco el tiempo para poder visitar alguno de los lugares, pero yo creo que de visitar alguno sería Comala en Colima, por Pedro Páramo, porque me dijeron que allá vivía mi padre, entonces voy a ir a ver a un tal Pedro Páramo. Yo creo que sería ese lugar el que visitaría, sobre todo por toda esta ambientación que hace Rulfo acerca del lugar, lo fantasmagórico, lo fantástico, lo mágico incluso que lo pinta en el libro. Se me hace un lugar súper interesante y que definitivamente yo tengo en mi cabeza una forma de la que es Comala y me encantaría ir allá y descubrir que es así o que es diferente, no lo sé. No tengo el gusto de conocer Comala, pero me encantaría conocer ese pueblito. ¿Sabes si Comala es pueblo mágico? No estoy seguro, solo sé que está en Colima, pero... Porque si fuera pueblo mágico, te aseguro que te encuentras con cosas muy similares a lo que describió. Sí. Y justo es eso, imagínate llegar y ver las casas así todas en este aspecto, no sé, yo me las imagino como revolucionario, así de adobe, entre oscuro y claro y pintoresco al mismo tiempo.
de lo que representa un pueblito tradicional aquí en México. La gente que no conozca México, bueno, pues los pueblitos son muy así, tienden mucho a este aspecto colorido y al mismo tiempo ruinoso. No sé cómo explicarlo. Tienen su propia manera de... Ya las casas, las construcciones acá de los ricos en esos pueblitos, con cantera, con herrajes muy adornados en las afueras, puertas grandes de madera, ventanales igual, con puertas de madera. Y todo esto de los pueblitos, aquí en México, para quien nos escucha, Micaela no es de México. Acá en México, Micaela, hay una cosa que llamamos pueblos mágicos, en donde el gobierno federal exige que se respete la arquitectura tradicional de la zona, para que así la gente pueda ir y disfrutar de este tipo de paisajes. Si Comala fuera un pueblo mágico, que la verdad no sé y no sé dónde consultarlo, la verdad es que yo creo que sí te encontrarías con este tipo de parajes, y a lo mejor si no lo encuentras en Comala, yo creo que, y no sé por qué yo estoy pensando en Real de 14. Real de 14. A lo mejor encontrarías algo similar. De hecho, a lo que buscas. Como tal, Real de 14 sí es un pueblo fantasma. O sea, sí es un pueblo fantasma. Sí. Entonces, también yo creo que sería un muy buen lugar para visitar. Tampoco tengo el gusto. Pero yo creo, brother, que tú sí has visitado lugares que se mencionan en libros. ¿Por qué? Porque tú vives en la capital del país. Sí, por supuesto. Y muchos escritores recurren recurren a los lugares cerca de donde viven. Entonces, si tú has pasado por Reforma, te aseguro que hay más de un escritor que ha descrito su paso por Reforma. Sí, por supuesto. Digo, pero a lo mejor quizás la Ciudad de México en la que yo conozco y habito no es la Ciudad de México que se retrata en muchos de los lugares, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay lugares icónicos acá en la Ciudad de México como el mismo centro de la ciudad, Tepito, etcétera, que se narran en muchos libros, pero desde una perspectiva distinta y en una época diferente. La Ciudad de México, pues es obviamente una urbe que está cambiando constantemente, las cosas se modifican día con día, hay nuevas cosas, hay viejas cosas. Sí, es la ciudad más poblada del mundo, o sea, es la ciudad más poblada del mundo. Los chinos se quedan tontos. Sí, tal cual. y pues en realidad es que eso implica que haya un cambio constante y muy veloz. Entonces, sí, definitivamente no te encontrarías con lo mismo, pero yo estoy seguro de que algún lugar, no sé, en el Zócalo, Coyoacán, exacto, ajá, por algún lugar has pasado, nada más a lo mejor no identificas o no pues no lo relacionas porque pues ya no es lo mismo que se suponía que era en aquel. Y a lo mejor también quizás porque cuando leí acerca de ese lugar no me fue de tanto impacto. ¿Sabes? ¿Has leído Aura? Sí, claro, Carlos Fuentes. Sí, has leído Aura. Pues has pasado por Donceles. Sí, definitivamente. Y muchas veces, porque de hecho ahí hay librerías de viejo a doquier, sí, claro. Exacto. Y este vato que narra Aura, bueno, que está raro cómo narran Aura, pero el personaje principal de Aura, digámoslo así, el jovenzuelo. Él va por Donceles, exactamente, va caminando por Donceles. Entonces, cualquiera que sea mexicano, que haya tenido oportunidad de ir a la capital y pase por Donceles, pues ya visitó un lugar que hay que existe en un libro. Y yo no he tenido chance. Ya, algún día. Por más algún que quiero. Pero sí, algún día. Deja que pase el coronavirus y ya con eso. Ya nomás que haya vacuna. Sí. Digo, a final de cuentas Donceles va a estar ahí, espero, durante mucho tiempo. Entonces, sí, ahí va a estar. La calle va a estar. Entonces, pues, sí, digo, igual, desde ese punto de vista probablemente sí, ya he pisado bastantes lugares icónicos en la literatura, pero yo creo que principalmente sería ese. Yo creo que Comala sería el lugar en el que yo quisiera visitar, porque a mí, aparte, Pedro Páramo me encanta, es uno de mis libros favoritos. Aparte, es de los primeros libros de terror que leí y es icónico para mí. Entonces yo creo que Comala sería el lugar al que yo me gustaría visitar. Otro, si existiera, sería Macondo, ¿no?
Ah, sí, 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 sí. Pero yo creo que a Macondo, es que bueno, y ahí ya es una interpretación personal, yo creo que Macondo es una representación general de Latinoamérica y de cómo las cosas ocurrieron acá. Porque se ven muchos aspectos políticos en la novela de Macondo y yo sí veo como esa. Ajá, yo sí veo como que esto es Latinoamérica y así se fundó y sufrimos de todo esto, pero aquí seguimos. Y yo creo que eso es como que en mi cabeza yo sí digo, Macondo, ¿dónde está? No señalas al mapa, señalas al corazón. Esa frase quede grabada en piedra. Es que sí, desde ese punto de vista sí. Sí, tiene razón. Yo creo que es mucho de la historia misma de Latinoamérica. Y los buen días son la clásica representación del nepotismo en toda Latinoamérica. Bueno, Micaela dejó otra pregunta. Dice, y acá les va otra. ¿Por qué creen que el mercado está saturado de libros en inglés o sus respectivas traducciones? ¿Los autores de habla hispana no son lo suficientemente buenos? ¿Es una cuestión meramente comercial? ¿Los lectores no aprecian la idiosincrasia de los escritores en español? ¿Dejaré de leer así después de haber leído tantas preguntas? Es un misterio que responderemos en el próximo, no es cierto. Ah. Yo aquí tengo que diferir un poquito con Micaela. Sí es cierto que hay muchas novelas y escritos traducidos y libros de anglosajones, incluso en el propio idioma inglés. Creo que se debe más esto al tema del boom de los escritores que son íconos como Stephen King, por ejemplo. Pero la verdad es que hay escritores latinoamericanos que son alabados en todos lados. En todos lados y los puedes encontrar en cualquier librería. No estoy muy seguro de dónde seas, Micaela. No sé si eres argentina. Pues mira, ella aquí pone que visitó un lugar en Uruguay. Entonces es probable que sea de Uruguay. No me creas mucho, ¿verdad? Porque ella dice que el castillo que visitó estaba en Uruguay. Bueno, pero a lo mejor quizás viajó a Uruguay. Ah, bueno, Pero sí, sí es cierto. creo por ahí haber leído alguna vez que eras de Argentina. Si es así, tengo que decirte que te envidio muchísimo, porque Sí. allá en Argentina hay librerías por todos lados. Y muy buenas editoriales. Es el país con más librerías por persona en el mundo. Así es. Y yo Entonces, envidio eso. déjame decirte que te envidio muchísimo, porque debes tener acceso a un montón de cosas interesantes y muy buenas sobre todo. Hay una editorial que me gusta mucho que se llama AIH, que edita muy buenas cosas. Es de por allá y digo, si vamos a hablar de autores latinoamericanos representativos, un compatriota tuyo, Jorge Luis Borges, es uno de los ejemplos más claros. El que se le dice el pol latinoamericano a Horacio Quiroga, por ejemplo, va más allá acá en terrenos de los Méxicos. Está pues evidentemente Juan Rulfo, Octavio Paz. Si nos vamos a estos autores que la gente no acaba de cuajar con ellos por sus ideas, está Neruda, por ejemplo, por todas las cuestiones que aceptó, etcétera. Vargas Llosa. Hay muchos autores. La propia esta que acaba de mencionar, María Enríquez, que también es argentina, que está escribiendo un muy buen terror. Yo creo que sí hay bastante, pero a lo mejor son más sonados los escritores anglosajones por quizás esta tema mercadológico. Yo quizás sí coincida contigo en tu comentario. A lo mejor es más tema de lo que quieren vender las editoriales y también de lo mucho que nosotros como lectores queremos descubrir. Porque la realidad es que hay muchos escritores latinoamericanos que están ahí en las estanterías de las propias librerías y a veces nosotros nos vamos directamente por autores que han tenido una fama más amplia en ese sentido. Sin embargo, sí creo que hay muchísimos autores que cabe la pena mencionar y que no son y que hoy en día están siendo
muy, muy leídos. Uno de ellos, por ejemplo, es Amparo Dávila, que yo amo a Amparo Dávila. Hace poquito se nos fue, pero nos dejó un legado de cuentos increíble, increíble, de verdad. Es una de mis autoras favoritas y puedo decir incluso que está por encima de muchos autores que anglosajones, por ejemplo, que he leído y que son muy reconocidos, ¿no? Entonces, el mercado quizás está inundado de eso porque a lo mejor son las cosas que nosotros mismos como lectores buscamos. Pero si nos damos a la tarea de darnos una vuelta bien por los autores que hay en la librería, nos vamos a dar cuenta que está muy parejo. Hay muchos autores latinoamericanos que están vigentes y que siguen siendo editados, que seguramente están esperando a ser descubiertos por el propio público latinoamericano. Entonces yo creo que obedece más a que hoy las personas están más enfocadas en leer cosas del extranjero que en que el mercado en sí mismo o que estén dominados el mercado por los autores de habla inglesa. Sí, yo sí creo que los latinoamericanos estamos bien representados en la literatura universal. ¿Por qué? Porque pues hay varios escritores que han ganado el Nobel de Literatura. Entonces tenemos, por aquí los tengo, a Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. Son escritores que han ganado el Premio Nobel de Literatura y que eso significa que su obra ha trascendido a nivel internacional y que pues un comité de personas letradas y conocedoras de todo esto se han tomado pues sí, el trabajo, la tarea de analizar su obra y ver qué tan buena es, y la han calificado merecedora de pues este premio que es como, o sea, el Nobel es el premio que hay por excelencia, literatura o por lo que sea. Sí, exactamente, es el premio por excelencia el Nobel. Yo sí creo que la literatura latinoamericana está bien representada. Ahora, depende de nosotros, los lectores actuales, qué tanto la consumimos. Porque si tú vas a la librería, ya sea la de nuevo o la de viejo o la que sea, la librería que sea, o vas a la biblioteca y pides un libro de Stephen King, en lugar de agarrar un libro de alguien de tu localidad, no sé, o sea, si eres de Argentina, algún escritor, escritora ha de haber nuevo allí, y que seguramente está entre las estanterías ahí de las novedades de la librería en donde estás. Y si tú en vez de escoger a ella, escoges a alguien estadounidense o a alguien de Reino Unido o algún japonés, entonces yo creo que el detalle ya sería ese, ¿verdad? ¿Qué literatura prefieres consumir? Y pues en eso se basan las editoriales. Pues obviamente lo que venden más es lo que más producen. Entonces, si venden más literatura anglosajona, pues se van a vender literatura de ese tipo. Y obviamente el ombligo del mundo pues es Estados Unidos. Y el idioma universal, el planeta, es el inglés. Ya no podemos hablar de otra cosa porque ya llegó a eso la globalización. Entonces, evidentemente va a haber una representación significativa en todo el mundo de obras en idioma inglés o de autores de ese idioma. Ya depende de cada uno de nosotros si los consumimos o no. Y también yo creo que sería algo bien importante de todos nosotros, el difundir a todos estos autores, que haya que se conozcan más parte de la obra que han hecho. Es importante que nosotros como habitantes de Latinoamérica nos demos a la tarea de sacar lo nuestro, de también decir, mira, aquí hay un escritor que es exactamente lo mismo y incluso hasta mejor que algunos hoy súper famosos, ¿no? Y ya lo menciona Isaac, ahí están los premios Nobel. Yo le sumaría también a Julio Cortázar, a Guillermo Samperio, que es un cuentista mexicano excelente. Yo hace poquito lo descubrí y me encantaron sus cuentos. La verdad es que quedé fascinado con la obra de Guillermo Samperio.
Y son por ahí pequeñas cositas que te vas encontrando. Entonces, seguro, si te das a la tarea de buscar autores latinoamericanos, los vas a encontrar y vas a encontrar muy buenos. Y si te encuentras alguno por ahí que tú consideres que merece la pena ser reconocido, pues adelante. Por favor, difúndelo y haznos de su conocimiento para que en medida de lo posible los que podamos acceder a su obra, pues también lo leamos, para que también se siga perpetuando esta magnífica literatura latinoamericana en lo que llegue a pasar en el tiempo futuro. Sí, yo creo que allí también un punto importante es revisar las editoriales independientes, porque también, pues obviamente, ya lo habíamos dicho en un capítulo anterior, Penguin Random House es quien tiene el emporio, ¿no?, de sellos editoriales en Latinoamérica, por lo menos, y en parte de los lugares de habla inglesa. Entonces, pues vas a ver lo que Penguin Random House te dé. Y si lees de otras editoriales, obviamente esas otras editoriales van a tener propuestas diferentes. Y si son editoriales exclusivamente de tu país, pues van a tener escritores de tu país. Y eso pues fomenta también que ellos se animen a seguir escribiendo. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras: Spotify, Apple, Google. Síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como El Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.